Recuerden, luego de gametogénesis, vamos a complementarlo con un video, ya, luego de gametogénesis, vamos a hacer apoptosis y cáncer, y les doy la pauta de lo que se va a trabajar en la práctica. Inmediatamente terminado ya se abre la evaluación, que se estará dando por lo menos, a ver, son hace las 8, yo creo que 9:30 puede ser, ¿ah? Vamos a revisar, vamos a tratar de avanzar. Listo, con esto creo que ya estamos iniciando. Ya. A ver, creo que alguien me ha escrito por acá un ratito. A ver. Ya, en un ratito abro luz, ya en un ratito abro asistencia. En un ratito más abro asistencia y voy a colocar, no te preocupes. A ver, entonces, aquí nosotros ya entramos a esta parte que se llama gametogénesis, ¿de acuerdo? Entonces nos está hablando de la formación de los gametos, que son células sexuales, tanto masculinas como femeninas. Entonces, el término génesis nos está diciendo que hay una iniciación, una formación de estas células. Estas células son fundamentales porque aparecen o nacen o se forman de un proceso que nosotros acabamos de revisar. Este proceso es la gametogénesis, nace de la meiosis. Entonces, para nosotros ese proceso de meiosis que acabamos de revisar arranca más o menos así. Acá simplemente hacemos un pequeño resumen. Arranca con una célula doble, o sea, una carga genética diploide, ¿ya? Hace una primera división, recuerda, hace una meiosis 1 y produce dos células que ya no son idénticas, ¿no? Porque estas células tienen la carga genética haploide. Primera división, que es ya, bueno, se volvió a ir la señal, no sé si me están escuchando, por favor me confirman. Sí se escucha. Ya, listo. Estaba explicando que en este esquema general de la meiosis, acuérdate que aparece una célula diploide y hay una primera división que es la meiosis 1. Esa meiosis 1 pasa por profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Inmediatamente han aparecido dos células con carga genética haploide y eso vuelve a hacer una división. Esa se divide, la otra también se divide y se forman una, dos, tres y cuatro células con carga genética N, N, N y N. ¿Sí? Entonces, de carga genética diploide ha terminado cada uno con carga genética haploide. ¿Ya? De diploide ha pasado a haploide. Entonces, de cada célula formada, ¿no? De cada célula formada, digamos, por mitosis, esta división es especial y en esa segunda división quiere decir que ha habido una meiosis 2. Ya ha habido una meiosis 2 y por lo tanto se han formado de una célula inicial, se han formado 4 células haploides recombinadas genéticamente. Eso ha dado pie a que se produzcan las células sexuales, ¿de acuerdo? Y
eso da pie a que se formen los gametos, por eso se llama gametogénesis. Y por ende se producen los espermatozoides en este proceso que se llama espermatogénesis, ¿ya? Y en nosotros, en los humanos, en este caso en los varones, comienza en la pubertad, ¿de acuerdo? Y se inicia en la etapa de la pubertad y ya no termina hasta que, digamos, somos avanzados en edad. Claro que la calidad espermática ya no es la misma, ¿no? Obviamente que en los años de juventud los espermatozoides son más viables, más fecundos, sin fallas, pero conforme va avanzando la edad, la viabilidad espermática va cambiando. ¿De acuerdo? Bien, un ratito, me están respondiendo acá, como les dije, me pasé un poquito el tiempo me están comunicando aquí. A ver, un 5, ¿ya? Denme un 5, ha sonado un aviso. Ah, ya. Ya, chicos, voy a cerrar acá este correo. Sí, discúlpeme, estaba enviando un aviso a la coordinación, me están respondiendo ya. Bien, decía entonces que este proceso de la espermatogénesis es un proceso especial, es un proceso en el cual las células sexuales, tanto la gametogénesis en general para formación de células sexuales masculinas y femeninas es muy importante porque de esas células aparecen los nuevos individuos, ¿no? Por reproducción sexual. En el caso de la espermatogénesis, es un proceso que normalmente para nosotros, los varones, un espermatozoide para que madure y para que se forme, por lo menos demora unos 75 días aproximadamente, ¿no? Y en cada cópula, en cada coito, digamos, se eliminan 300 millones de espermatozoides, por lo menos, por lo menos. Y igual, acá en esta espermatogénesis ha habido o hay una meiosis 1 y una meiosis 2. Por lo tanto, en ese proceso, por ejemplo, si hay una meiosis 1, se van a producir de las espermatogonias, que son las células diploides, luego, ¿no? Luego de esa meiosis 1, aparecen unas células llamadas espermatocitos secundarios. Luego aparece una meiosis 2, ¿no? Una meiosis 2, y esos espermatocitos secundarios terminan formando las espermátides con carga genética haploide. Y al final maduran, y eso se llama la espermiación. Ahí esas espermátides maduran y se convierten en espermatozoides con carga genética N. Entonces, en ese proceso, al final, en esa maduración, aparecerán 1, 2, 3, 4 espermatozoides por cada espermatogonia que ha entrado en este proceso. Y cada uno con su carga genética haploide. Madura y luego listos para hacer la fecundación. Muy bien. Entonces, en este esquema, ¿ya? En este esquema general, por ejemplo, se observan, por ejemplo, la primera división, acá está, por ejemplo, la espermatogonia, ¿no? La célula diploide, luego aparece una meiosis 1, y luego aparece una segunda división, una meiosis 2, y al final aparecen los espermatozoides, ¿sí? Los espermatozoides ya maduros, ¿no? Listos para hacer la fecundación cuando llegue el momento. ¿En qué radica la diferencia de una espermatogénesis con una ovogénesis? Bueno, en realidad hay algunas diferencias. Una de ellas es el tiempo, ¿no? El tiempo. Por ejemplo, en el caso de los espermatozoides, como les había indicado, maduran en el lapso de aproximadamente 70 a 75 días, ya están formados, ¿no? Corren más o menos ese tiempo. Y nosotros, la espermatogénesis, por ejemplo, a partir de la pubertad hacia adelante. En el caso de las mujeres es diferente. ¿Por qué? Es diferente porque el proceso en ustedes es especial.
¿En qué sentido? Igual, hay una meiosis 1 y también hay una meiosis 2. La diferencia es que en ustedes, en la meiosis 1, se detiene, o sea, hay una primera parada, ¿ya? Hay una primera parada. Y esa primera parada se detiene en la profase 1. ¿Y cuándo arranca? Antes que nazcan. O sea, cuando ustedes están en el vientre materno, ya están haciendo la meiosis 1. Y se detiene en profase 1, o sea, cuando se recombinan los genes, ahí se detiene. ¿Cuándo se vuelve a activar? La meiosis 1 se activa y trata de completarse hacia una segunda parada en la pubertad. ¿De acuerdo? Entonces, hormonalmente se activa todo y en la pubertad entra en meiosis 2 y vuelve a detenerse. ¿Sí? Vuelve a detenerse. Y en la segunda parada se detiene en la metafase. ¿Sí? Se detiene en la metafase. Y ahí se va a tener que activar. ¿Y en qué momento se activa? Bueno, se va a activar siempre y cuando aparezca una fecundación. ¿De acuerdo? Entonces, y además los óvulos que se forman en ustedes son un número limitado. En nuestro caso, nosotros ilimitadamente formamos espermatozoides. En el caso de ustedes, limitadamente producen cierta cantidad, miles de óvulos, y en el lapso de un tiempo también se detiene todo el proceso, ¿no? Cuando toman mayoría de edad. Entonces, como verás, hay ciertas diferencias. Claro, al final las células son especializadas en fecundación y cuando se encuentran, cuando se fecundan, aparece un nuevo individuo si es que todas las condiciones se llevan a cabo. Vamos a compartir lo siguiente. Ya, vamos a compartir lo siguiente. Yo creo que con un videito vamos a trabajarlo mejor. Un momentito. A ver, quiero compartir con ustedes lo siguiente. A ver, vamos a ver por acá. A ver, un ratito voy a apagar mi audio para que no se filtre un ratito, para que no haga bulla y ahí le mando. Ahí. Ya. Voy a compartirlo directamente con ustedes. No le voy a dar el enlace para que todos lo podamos ver. ¿De acuerdo? Ojalá que no haya interferencia. A ver, voy a proyectarlo. ¿De acuerdo? Voy a compartir este de la ovogenia porque es interesante. Va a reforzar acá lo que yo les he indicado. A ver, vamos a compartirlo de esta forma. Ya, están en mi pantalla. ¿Ya? Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos humanos y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina
por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través de la alantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. La ovogénesis es la gametogénesis femenina y consiste en la formación de óvulos en los ovarios a partir de las ovogonias. Una vez que llegan al ovario fetal, las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, las cuales se multiplican por mitosis hacia el cuarto y quinto meses de vida intrauterina. En el séptimo mes, el ovario llega a tener unos 7 millones de ovogonias, pero a partir de ahí este número disminuye de forma drástica. Las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Sin embargo, todos ellos se detienen en la profase 1 por acción del factor inhibidor de la meiosis, que es sintetizado por las células foliculares. Estas células forman una capa alrededor de cada ovocito primario y constituyen un folículo primordial. Al nacer hay aproximadamente 1 millón de folículos primordiales en cada ovario, pero la mayoría involucionan y solo alrededor de 400,000 resultan viables al llegar a la pubertad. Al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, se reanuda la ovogénesis. Entonces, una pequeña cantidad de ovocitos primarios son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1. Cada ovocito primario se divide y da origen a 2 células, un ovocito secundario grande viable y un primer cuerpo polar pequeño que degenera. A continuación, el ovocito secundario progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro, que contiene en su interior al ovocito secundario, se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, proceso llamado ovulación. Si el ovocito secundario es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y terminación de la segunda división meiótica, lo cual da origen a un ovocito haploide maduro y a un segundo cuerpo polar no funcional. Puesto que ya se ha producido la fecundación, en el interior del óvulo se encuentra, además de su propio núcleo, el de... En cambio, si no se produce la fecundación, el ovocito secundario Bien, entonces aquí complementamos. Voy a ir con ustedes nuevamente un ratito. Vamos a proyectar esto. Un momentito, no es esto. Compartir archivo un ratito. Ya, entonces volvemos por aquí. Ya está, entonces estamos compartiendo un poquito lo que pasaba en este proceso que, como les decía, es un proceso un poquito más especial, es un poquito más complejo, pero que también tiene algunas características de riesgo, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no?
En realidad, ambos procesos tienen sus riesgos. Comentamos lo siguiente. En nuestro caso, en varones, por ejemplo, si nosotros sufrimos de un golpe fuerte o una infección a nivel de los testículos, más adelante puede dar pie a que ese proceso se deteriore. O si nosotros hubiésemos tenido algo viral, o de repente hubiésemos tenido algún tipo de tratamiento fuerte con alguna lesión a nivel testicular, potencialmente eso en el futuro podría afectar nuestra actividad sexual. ¿Por qué les digo esto? Esa parte testicular es muy delicada y a pesar de ello, a las células a nivel, digamos, ¿no?, testicular, aquí por ejemplo, todo este proceso que ustedes están viendo acá, a ver, voy a tratar de pintar esto, no sé si se vea bien, creo que algo, no, lo que pasa es que no me permite, a ver, voy a tratar de cambiarle de color, no me permite el cambio de color ahora en la plataforma, no sé por qué. A ver, voy a intentar. No me permite. A ver, no sé qué ha pasado, bueno, la Gorantes tenía más facilidad de poder, no me permite. Algo ha pasado, han modificado, pero la verdad que no me es tan fácil ahora acceder a lo que yo quiero explicar porque no me permite ser tan dinámico como esto. Pero bueno, voy de frente acá a señalarte al menos con una flechita. Sí, lo que pasa es que ahora no tengo facilidad de compartir los colores, no puedo cambiar los colores. Ya chicos, tercera introducción. Ya, nuevamente se fue la señal, ya estamos acá. Decía lo siguiente. Si tú te das cuenta, acá a estos niveles se están formando nuevas células. ¿De acuerdo? Nuevas células especializadas. Como te decía, este proceso se da en los testículos, en las testes. A pesar que están protegidos, a pesar que están en una especie de bolsa protectora, también hay células especializadas en la protección. Estas células que se llaman células de Sertoli son las células que cuidan y protegen al proceso este de la espermatogénesis, a los espermatozoides. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no es bueno que un varón esté trabajando con una computadora en las piernas, porque las computadoras emiten radiación, ¿no? Entonces yo veo a veces que hay jóvenes que están trabajando con las computadoras en las piernas, eso no es bueno. No es bueno colocarse ropas tan apretadas. O sea, en el término normal, que sean ropas muy apretadas no es bueno. He visto casos de personas muy pequeñas que habían sido tratadas, por ejemplo, con prótesis cercanas a las partes, por ejemplo, de las testes, cuando eran pequeñitos, y les ponían fierros para que puedan caminar bien, porque no podían caminar, y cuando han sido adultos no pueden tener familia. ¿Por qué? Porque esos fierros que tenían en el tratamiento quizás hayan durado años, le malograron los conductos por donde se da el proceso. Y esas personas no pueden tener familia. Entonces hay varias cosas que alteran. En el caso de las damas, por ejemplo, ¿no? Las personas fumadoras, las personas fuman, las damas que toman, que usan drogas, que usan, por ejemplo, algún tipo de sustancia fuerte, que puede ser una especie de tratamiento, qué sé yo, un químico fuerte,
cuando están embarazadas, acuérdense que ya tienen un feto dentro y ahí hay una primera generación. Ustedes son una segunda generación. El feto, que es esta que está en desarrollo fetal, va en camino también a ser una generación en el futuro. Entonces, cuando hay un tipo de contaminación, ¿ya? Cuando hay un tipo de contaminación, ¿afecta a quién? A la mamá, a la niña en formación y a su futura generación. O sea, hay 3 generaciones en riesgo, si ustedes se dan cuenta. Por eso que estos procesos son especiales y son delicados. Y quizás entendamos más adelante por qué hay veces aparecen algunas anomalías, por qué fallan algunos procesos, ¿no? Porque hay veces se han alterado en el tiempo. Bien, este fue un panorama general de la gametogénesis. Y ahora, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, para iniciar ya la otra parte que es apoptosis y cáncer. Estoy atento a lo que ustedes me indiquen. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a mostrarles el otro archivo. Con este archivo ya estaríamos cerrando la parte teórica. Vamos a tratar de avanzar para enseñarles la práctica también. ¿Ya? A ver, un ratito vamos a separar el archivo. Acá. Listo. A ver. A ver, un ratito vamos por acá. Entonces, ya, acá para nosotros recorren es semana 6. Lo que pasa es que en el UG, semana 12, he tomado la información del UG porque comparto información. Y lo que vamos a revisar es apoptosis y cáncer. ¿De acuerdo? 2 procesos. A ver, vamos a ir revisando información. Ya. A ver, vamos por acá un ratito. Quiero solamente confirmar una cosita. ¿Ya? Un momentito, por favor. Quiero confirmar un ratito. Ya, yo creo que con eso estamos bien. A ver, vamos por acá. A ver, vamos a revisar lo que corresponde a esta primera parte. ¿Ya? Ya. Ya. Listo, entonces vamos a continuar. Un momentito, un ratito, por favor. Ya, a ver. Vamos a revisar lo que corresponde primero a apoptosis. Logro de sesión, dice que el estudiante determine la función de la apoptosis y el concepto del cáncer, ¿no? Y lo relacione. La gametogénesis, como dije, yo ya lo adelanté porque estaba más ligado a meiosis, ¿de acuerdo? Ya está. Cuando nosotros hablamos de muerte celular, ¿de acuerdo? Puede haber muerte celular natural, programada, pero puede haber una muerte natural, digamos, ¿no? Por circunstancias ajenas. Vale decir, una muerte celular con resultados negativos. Claro, si es una muerte celular, necesariamente no es que haya un resultado negativo, sino que es una programación celular. Entonces, si bien es cierto, aparecen o nacen las células,
así como las células nacen, así también mueren. ¿De acuerdo? Eso es el balance normal. ¿Por qué digo esto? Porque las células no solamente deben estar naciendo y naciendo, porque sería anormal que aumenten considerablemente, sino que también deben morir. Ese proceso es una especie de balance entre que nazcan las células y mueran las células. Eso está balanceado. La muerte natural de una célula se llama, ¿no? Entonces, la muerte apoptótica es la muerte natural de la célula, ¿sí? Entonces, la célula muere en forma natural. ¿Natural qué quiere decir? Programada, en un orden, ¿de acuerdo? En un orden de muerte. Esa muerte, esa orden, ¿dónde se guarda? Se guarda en los genes. ¿Sí? Esa orden de muerte celular apoptótica se guarda en los genes por un programa de muerte celular programada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la célula cumplió su función, cumplió su misión, muere. Porque su tiempo de vida puede ser que esté en días, puede ser que esté en semanas o puede ser que esté en meses. ¿De acuerdo? La muerte necrótica es muy distinta, porque la muerte necrótica, para empezar, no es natural. ¿Ya? No es natural. ¿Ya? No es natural, ¿de acuerdo? No es programada, ¿ya? No es programada, es desordenada y por lo tanto es negativa. Es muy distinta a la muerte apoptótica. Ahora, ¿hay diferencias? Claro, ya hemos visto, inicialmente ya hemos visto la diferencia. Por ejemplo, en la muerte apoptótica, cuando el sistema de control celular, por ejemplo, en el ciclo celular que hemos revisado, si la célula no tiene espacio, si no tiene alimento, si no tiene factores ecológicos, si no tiene buena comunicación con otras células, no tiene condiciones para vivir. Entonces, ¿qué hace el sistema orgánico? ¿Qué hace el sistema homeostático, el sistema de control celular? Lo elimina. Lo elimina porque esa célula no va a poder prosperar, no va a poder dividirse, va a tener mucho error, mucha falla. Entonces, ¿qué hace el sistema celular? Lo elimina, lo mata, pero lo mata solamente a esa célula, ¿no? Le da muerte apoptótica, pero solamente elimina a una célula del conjunto. En cambio, la muerte necrótica hace morir a las células en masa, las arrasa, las degrada, las altera. La muerte apoptótica es una muerte normal, es una muerte programada. La muerte necrótica es por un accidente, es por una contaminación, es por una quemadura, es por un veneno, es por una toxina. Mata células en conjunto, las degrada, contamina, es muy distinto. Entonces, cuando una célula tiene muerte apoptótica, por ejemplo, no hace contaminación, porque todo el contenido se envuelve, es organizado, es ordenado. La muerte necrótica es muy contaminante. ¿Por qué? Porque se rompen las membranas, sale el contenido, invade a las otras células, malogra el tejido, daña el tejido y lentamente puede producir una alteración más grave. Esas son las diferencias generales entre muerte apoptótica y muerte necrótica. ¿Y por qué se da entonces la apoptosis? Yo te decía, es una muerte
natural, es una muerte programada, es una muerte selectiva. En nosotros, en parte del desarrollo, hay muerte apoptótica. ¿Por qué? Por ejemplo, hay animalitos, ¿no?, que en algún momento de su etapa de vida tienen algunas estructuras. ¿Por qué? Porque viven en un determinado medio. Como parte de su transformación y su adaptación, pueden vivir en otro medio. Pueden ser que vivan primero en agua, después vivan en la tierra. Entonces hay estructuras que ya no las necesitan, las tienen que eliminar. Entonces parte de ese tejido se muere por apoptosis y se elimina, ¿no? Se elimina, por ejemplo, como por ejemplo las colitas de los renacuajos, ¿no?, los sapitos. Nosotros en algún momento de nuestra vida, acuérdate que vivimos en una bolsa de agua, o en la bolsa de las aguas, que le llaman el líquido amniótico. Nuestras manos, nuestros dedos, tienen membranas, están pegados, como un patito. Pero conforme vamos madurando, ese dedo se independiza uno del otro, porque la membrana desaparece. Esa remoción del tejido entre los dedos, de ese tejido interdigital, muere, se degrada por muerte apoptótica programada. Y al final nuestros dedos quedan libres, porque vamos a salir de ese medio acuoso. En la apoptosis, por ejemplo, por un sistema de control que yo te había indicado, que es la homeostasis, ¿qué es esto? La homeostasis es un sistema de control interno a nivel celular. Ese sistema de control interno, por ejemplo, ¿no?, controla la temperatura, controla el pH nuestro, por ejemplo, controla la proliferación celular, ¿sí? ¿Por qué? Un claro ejemplo se da, por ejemplo, en una infección. En una infección aparecen en nuestra sangre y a nivel de tejidos unas células que se llaman linfocitos. Linfocitos B, y aparecen los linfocitos T, por ejemplo. Esas células activan la respuesta específica, o sea, activan la respuesta de reconocimiento a microbios. Si es que un microbio ingresa, o un virus, o a cualquier otro organismo ajeno, inmediatamente estas células comienzan a aumentar. Comienzan a aumentar. ¿Para qué? Para que neutralicen al agresor. Cuando ya el agresor está neutralizado, junto con el trabajo del sistema inmunológico y de la medicina, esas células que habían proliferado no pueden seguir aumentando. Entonces, ¿qué hace el sistema de defensa? Las comienza a dar muerte una por una. Y solamente quedan los que estaban haciendo memoria inmunológica, ¿no? Se han activado y han hecho memoria inmunológica. Entonces el organismo, ¿qué ha hecho? Le ha dado muerte a todos los otros, uno por uno los ha ido eliminando para que mantenga el equilibrio. Porque si esas células comienzan a aumentar indiscriminadamente, eso ya no es normal. Eso es una anomalía que lo vamos a revisar en un momento. La muerte apoptótica se lleva a cabo por señales. Esas señales pueden venir de fuera de la célula o de dentro de la célula. Entonces, hay señales positivas y hay señales negativas. Entonces, las señales negativas, dice, promueven la apoptosis. Promueven la muerte celular. Y las señales positivas inhiben la apoptosis, o sea, inhiben la muerte celular. Entonces, estas señales de muerte celular, como te digo, puede ser que vengan de fuera o puede ser que vengan de dentro.
¿Cómo es eso? Por ejemplo, puede haber señales de muerte celular externas. Los rayos, por ejemplo, ¿no? Los excesivos rayos solares, por ejemplo, o las radiaciones, ¿no? Si es que nos han, por ejemplo, ¿no? Si estamos muy expuestos a radiación, el organismo va a detectar esas células anómalas y las elimina. O de repente por consumo de, por ejemplo, no fármacos fuertes, las células se alteran, entonces el organismo a esa célula lo elimina. De repente ingresa una bacteria, de repente ingresa un virus al organismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sistema? Elimina esa célula. O de repente a la célula le falten nutrientes, le falten proteínas que los nutren. Eso se llaman factores tróficos. Entonces, ¿qué hace el sistema de homeostasis? Si es que le falta todo esto, a la pobre celulita lo elimina. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones. Entonces se activa una muerte celular porque hay señales de fuera. Solamente por señales de fuera, no, porque también van a aparecer señales internas, ¿no? Puede ser que en el organismo, por ejemplo, comiencen a aumentar moléculas inestables. Esas moléculas inestables se llaman, por ejemplo, moléculas, por ejemplo, que pierden electrones. Esos se llaman radicales libres o especies reactivas. Son moléculas tan inestables que comienzan a malograr todo el sistema metabólico y a las otras células. O puede ser que el ADN se haya, por ejemplo, esté dañado, esté malogrado, ¿no? Entonces se tiene que, esa célula, cuando se detecta la anomalía, entonces tiene que morir. Te voy a mostrar en un esquema, tanto para la inducción a la apoptosis, señales de fuera y señales de dentro. Te lo voy a compartir con esto. Supongamos que nosotros tenemos esa célula. ¿Sí? Ahí está. Por aquí puede ser que haya señales externas. Y aquí se pueden activar señales. Un ratito, se me descuadró todo esto. A ver. Bueno, ya se descuadró ya. Señales internas. Ya está. Puede ser que aparezcan, por ejemplo, esas inducciones. Señales externas. Y por aquí señales internas. En nuestras células hay moléculas, hay enzimas que se van a activar. Esas enzimas se llaman, de muerte celular inactiva, se llaman procaspasas. Procaspasas. Que si se activan van a dar pie a las caspasas. ¿De acuerdo? Entonces, las señales, las moléculas de muerte celular inactivas se llaman procaspasas. Esas están inactivas. Vamos a ponerlo aquí, están inactivas. Inactivas. Ahí está. ¿En qué momento se van a activar? Imagínate que aparezca una señal de muerte celular que venga de fuera. Entonces, esa señal puede ser externa. Pero a nivel de la membrana hay unas proteínas que se llaman receptores de muerte celular que rodean a la membrana. Esos receptores de muerte celular están inactivos. ¿En qué momento se van a activar? Cuando aparezca una orden de muerte de fuera, del medio. Cuando esas moléculas se activan, dejan pasar a la señal, y esa señal, una vez que ingresa, activa a estas procaspasas que estaban ahí en el citoplasma, que estaban inactivas, los activa. Activadas las procaspasas se forman las caspasas. Claro, aparecen unas moléculas que son familias de moléculas
que van a activar a estas caspasas, ¿no? Y una vez activadas las caspasas, entonces se va a dar pie a que la célula entre en apoptosis. Pero para ello se activan unas estructuras moleculares llamadas apoptosomas. Apoptosomas. Que son unas estructuras, son como unas estructuras moleculares, son como unos molinos, ¿no? Son así como unos molinos, ¿sí? Que se activan y dan pie a que las caspasas ya estén funcionando para que la célula se muera. Eso es si que la señal ha venido de fuera. ¿Y cómo es si la señal se activa de dentro? Lo que pasa es que adentro, recuerden, nosotros tenemos, en las células tenemos en las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias tienen su propio ADN. Si algo está fallando internamente a nivel celular, las mitocondrias, ¿qué hacen? Eliminan un transportador de electrones que se llama citocromo C. Citocromo C es una enzima que mueve electrones. Si la mitocondria en la cadena respiratoria, si la mitocondria que mueve electrones, si la mitocondria en la cadena respiratoria, si la mitocondria comienza a eliminar citocromo C en alta cantidad, esa es una señal de que algo anda mal. Inmediatamente activa ¿a quién? A las procaspasas. Las procaspasas activadas forman las caspasas. Cuando las caspasas ya están activas, esa es la señal de muerte celular. Todo el sistema celular comienza a desensamblarse, comienza a desintegrarse. Y en el citoplasma, en el núcleo, todo se comienza a alterar. Pero todo el contenido se comienza a envolver en membrana, en pedazos de membrana, en vesículas, todo se comienza a envolver. ¿Sí? Todo se comienza a envolver y todo se comienza a empaquetar. ¿Para qué? Para que no contamine, no sea contaminante. Entonces, ahí prácticamente ya se ha activado la muerte celular. En ese momento la célula ya entró en apoptosis. En ese momento ya entró en apoptosis. Ya se está muriendo. Se va desintegrando solo esa célula. Entonces, esto es parte de un trabajo celular. Y fíjense qué va a pasar ahora. A ver, vamos a ver acá. Aquí está. Entonces, ¿qué sucede luego? Revisemos por aquí. El sistema de defensa detecta a una célula anómala. Hace un rato nosotros vimos al ciclo celular. Y en el ciclo celular nosotros vimos que una célula podía ser una división, ¿no? De esta aparecía aquí y de esta aparecía otra. Se formaba una y se formaba otra. Ya estaba, ¿no? Era parte del ciclo. ¿Eso se podía seguir dividiendo? Sí, porque la célula que ha nacido vuelve a dividirse
¿no? Y se ha formado. Y así, ahí tenemos, por ejemplo, divisiones continuas. División. Esas células también pueden dividirse, pero ojo, la división no puede ser eterna. En algún momento, una de esas células se muere, pero ya tuvo reemplazo, o sea, ya se reemplazó, porque otra nació por ahí, se reemplaza. De otra estirpe, o sea, de otra división, por ahí se muere otra. Pero ya se reemplazó, porque hace rato te dije, nacen, se mueren, nacen, se mueren, nacen, se mueren. O sea, hay un equilibrio. ¿Tú sabes lo que pasa con una célula cancerosa? Esa célula no muere. Exactamente. Crece sin parar. Porque tiene una mutación. Es una célula que ha entrado en una mutación descontrolada y tiene en una mutación, perdón, y tiene un crecimiento descontrolado. No tiene control celular. O sea, la célula cancerosa escapa al ciclo celular, al control del ciclo celular. No muere, sigue proliferando, sigue proliferando. Y lastimosamente esa proliferación excesiva daña el tejido, daña órganos. Y cuando eso es generalizado, pues colapsamos, ¿no? Y fallecemos porque malogra nuestros órganos. Entonces, el cáncer, la célula cancerosa, bueno, inicialmente una célula, mira, a esta célula celular se dividió, se dividió, se dividió, se dividió, se dividió y aquí ya comenzó una división anómala. Porque esa célula anómala descontrola su crecimiento. ¿Y qué hace el sistema inmune? El sistema inmunológico lo detecta y el sistema inmunológico le hace morir por apoptosis. Lo detecta y lo elimina. Eso es lo que hace el sistema de defensa. Lo detecta y lo elimina y le da muerte apoptótica a esa célula cancerosa. Y la gran pregunta es, ¿y por qué entonces hay cáncer? Más adelante vas a ver que la célula cancerosa tiene un sistema de evasión. A nivel mundial, a nivel global, hay millones de muertes por cáncer. Millones de muertes por cáncer, todos los años. Es uno de los grupos de enfermedades que se llaman no contagiosas y silenciosas. Y ahí, por ejemplo, aparecen afecciones cardíacas, la diabetes, la osteoporosis, el cáncer, ¿no? Son enfermedades no transmisibles, silenciosas, pero que cobran mucha muerte y en edades, digamos, promedios entre 30, 60 años aproximadamente, ¿no? Es su promedio. Pero claro, hay gente que fallece muy joven también, ¿no? O ya, digamos, pasaba su rango, pero te hablo de un promedio. A nivel mundial ha aumentado mucho.
Y la pregunta es, ¿qué es el cáncer? ¿No? ¿Qué cosa es el cáncer? Arriba dice lo siguiente. Dice, cáncer, enfermedad genética. Ojo, hay que entender esto. Cáncer, enfermedad genética. Ah, o sea que si mi papá tuvo cáncer, ¿yo también voy a tener cáncer? No, no te está diciendo eso. No te está diciendo eso. Que es un factor, sí. Pero no es que si un familiar tuyo directo tuvo cáncer, tú también vas a tener cáncer. No, no se refiere a eso. Se refiere a lo siguiente. ¿Por qué te dice enfermedad genética? Es que está en los genes. No es cuestión hereditaria. No es cuestión hereditaria. Es un factor, pero no es cuestión hereditaria. Ahora te aclaro el panorama. ¿Por qué dice enfermedad genética? Porque tú recuerdas que yo estaba conversando del ciclo celular, ¿sí o no? Cuando una célula se divide, los genes que hacen posible que se divida se llaman protooncogenes. ¿Ya? O sea, las células normales de crecimiento se llaman protooncogenes. ¿Sí? Esas son las normales. Cuando esas células, cuando esos genes, perdón, los protooncogenes, que son los genes de crecimiento normal de la célula, se alteran, dan pie a los oncogenes. Son genes, pero lastimosamente los oncogenes ya son genes anómalos, anómalos de crecimiento, y hacen que el crecimiento se dispare. Por eso se llama enfermedad genética, porque está en esos genes que lastimosamente se han alterado. ¿Y por qué se alteran? Es que hay diversos factores. De repente aparece pues daño hepático, ¿no? En la cirrosis por infección, por alcoholismo. De repente aparece la obesidad, ¿no? Y eso también, ¿no? A la larga puede producir cáncer, ¿no? De repente aparece un daño a los ganglios, etc. Ahora como van a ver ustedes ahí, ¿no? Entonces, esa mutación de los protooncogenes a oncogenes hace un crecimiento sin control. ¿Por qué? Pues porque han habido cambios anómalos, han habido mutaciones en los genes de nuestras células y, por ejemplo, hace una proliferación excesiva. De acuerdo al origen de esas células, por ejemplo, puede aparecer el carcinoma, que se da a nivel de las células epiteliales, los adenocarcinomas a nivel de las glándulas, el sarcoma justo está en el tejido conectivo, las leucemias, por ejemplo, ¿no? Que están a nivel de medular y justamente atacan a las células sanguíneas. Luego aparecen los linfomas, que están en los ganglios linfáticos, ¿no? Aparecen tumores. En fin, o sea, pueden aparecer a nivel orgánico diversidad de tipos de células cancerosas. Y pueden aparecer tumores. Si ese tumor está localizado en una zona y es fácilmente manipularlo y extraerlo, es un tumor benigno, ¿no? Porque las células en proliferación están en masa en un lugar establecido. Pero cuando el tumor es, digamos, tiene mucha ramificación, puede ser que haya llegado ya a hacer una comunicación con todo el resto del tejido. Ese tumor ya es un tumor maligno, ¿no? Entonces, y claro, el tumor maligno ya entra en un grado más complejo, ¿no? La única forma de poder tratarlo, si es que se detecta en un grado temprano, es poder hacer un tratamiento, ¿no? Químico o por rayos, por ejemplo. ¿Para qué? Para eliminar a las células en alta proliferación. Es una forma de combate.
Los, las células tumorales no tienen control, no son controladas por el sistema, digamos, ¿no? El control del ciclo celular no puede controlarlos, hacen evasión al control. Y como crecen indiscriminadamente, invaden tejido rápidamente. Y si un tejido es invadido, lastimosamente, pues no hay, pierde su capacidad de trabajo. Y por eso el órgano, cuando pierde su capacidad de trabajo, decimos, ¿no? ¿De qué ha fallecido? Ha fallecido de cáncer. ¿Qué hizo el cáncer? Malogró su sistema, malogró sus órganos, malogró sus tejidos. Y si ha llegado a un nivel muy elevado, lastimosamente no se puede hacer nada, ¿no? Y esa persona quizás detectó muy tarde la anomalía. Ahí, por ejemplo, desde una célula normal que entró en mutación, comenzó a aparecer un crecimiento descontrolado y claro, luego apareció un tumor, ¿no? Y una invasividad mayor. Ahí yo te conversaba, claro que sí, Alex, un tumor benigno puede convertirse en maligno. Eso depende del tiempo, ¿no? Puede ser benigno quizás si esté en niveles iniciales, por ejemplo, ¿no? Detectables, pero lentamente puede ser invasivo. Y allí ya se descontrola, ¿no? ¿Por qué? Porque rebasa los márgenes y los bordes celulares y va a diferentes tejidos, ¿no? Entonces, la invasividad prácticamente, si se ha generalizado, ya es difícil. Muchas veces es muy tarde tratar de combatirlo. Nosotros, en el sistema de defensa, se activa un sistema de control a nivel genético. Hay genes, por ejemplo, ¿no? Hay un gen que le llaman el gen salvavidas. Es el gen llamado gen P53. ¿Por qué se caracteriza el gen P53? Porque el gen P53 activa una proteína llamada proteína 53. Esa proteína se activa cuando una célula cancerosa es detectada. Acuérdate que en la metafase hay unas fibras que tocan a los cromosomas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Las fibras del uso tocan a los cromosomas. Y después los cromosomas, por anafase, se separan y se van a los extremos de la célula. Eh, lo que pasa es que al activarse estos genes, a la larga, hacen entrar a la célula anómala, la hacen entrar en muerte celular. Pero ¿sabes qué hace la célula cancerosa? Manda señales químicas que inactivan a ese gen. O sea, ese gen es inactivado por la célula cancerosa. Y el mecanismo es complejo. Por eso es que la célula cancerosa avanza, porque bloquea el sistema de control. Entonces, si es que no se detecta a tiempo, es tarde, ¿no? O hay veces nos confiamos, ¿no? Nos confiamos mucho. A veces eh, quizás por exceso de confianza, no, estoy sano, sí, siento un dolorcito, luego voy al médico, dice, ¿no? Y a veces es muy tarde, ¿no? Porque lastimosamente esta enfermedad, esta situación ha empeorado en el tiempo, ¿no? Es más frecuente ahora, por muchas cosas. Esto ya lo hicimos. Preguntas hasta acá, por favor.
Voy activando la asistencia del segundo bloque. Voy a colocar ya los que están presentes, voy a colocarlos. Pero creo que una compañera ahí, a ver, un ratito, vamos a ver. Buenas noches, yo profesor Luz Hualpa. Ya. Ahora te digo. Espérate un ratito. Ahorita te digo, Contreras. Ya, ahora te digo, espérate un ratito. Chávez, Contreras. Hualpa, ¿no? Sí, profesor. Ya, Gracias. listo. Flores. Profesor, buenas noches. Morillo, porfa. Ya, un ratito. Ok, dame un 5. Ya. No sé si estará por ahí, no le he colocado. ¿Paola Herrera está? Creo que no, porque tiene varias faltas. Ya. Ya, estoy colocando a Luz Mireya. A ver, un ratito. Aquí no está Wanda. Aquí no está Imán. Un ratito, todavía no puedo ver todavía porque estoy acá con la lista. Un ratito, creo que están escribiendo. Un ratito, por favor. López. Ya, estoy colocando también a Brian Morillo. A ver, ya. A ver, el resto está aquí. Tonco, Trujillo, Villavicencio. Ya están todos, ¿ah? Ya están todos. A ver, un momentito, listo, cerramos asistencia. Ya están todos. Listo. A ver, vamos por acá. Listo, ya están todos en asistencia. A ver, creo que habían escrito por acá. A ver. Ya. Me preguntaba Fabián, dice, ¿cuánto tiempo puede reducir el crecimiento del cáncer con los elementos químicos? Depende, Fabián. Puede ser, o sea, es de acuerdo al avance, pues, ¿no? En el tiempo. Exactamente no te podría dar depende, porque mira, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer puede ser el tratamiento químico o puede ser también el tratamiento físico, ¿no? O por radiación. Eso se elige, depende, ¿no? De cómo se puede bombardear las células cancerosas. Si el tratamiento o la visión es química, puede ser que dure meses, sesiones, y dependiendo del grado también, pues, ¿no? ¿Por qué? Normalmente si es un grado avanzado, quizás se puede hacer un paliativo, ¿no? Pero si se detecta la célula cancerosa, se puede, por ejemplo, hacer una extirpación, se puede complementar con un tratamiento, puede haber recuperación. Pero eso va a depender mucho del avance, de la zona también. Alet me dice algunos ejemplos de muerte de apoptosis y la muerte necrótica. Bueno, en la muerte apoptótica les puse ejemplos del sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Les puse, por ejemplo, células de defensa, ¿no? Se aumentan, por ejemplo, el organismo que hace, elimina por muerte apoptótica, ¿no? Puse ejemplos también de estructuras nuestras que en algún momento del desarrollo están, luego no. Especialmente en la parte fetal, hay muerte apoptótica en los dedos, en las membranas de los dedos, ¿no? Porque tienen que separarse. Y el ejemplo de
de muerte necrótica es, por ejemplo, también les indiqué que es, por ejemplo, un daño por veneno, por quemadura, por accidente, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un accidente grave, se puede, por ejemplo, parte muscular puede romperse, los huesos, por ejemplo, ¿no? Y se muere el tejido. O por una quemadura por hielo, por ejemplo, por frío excesivo, se muere el tejido. Esa es muerte necrótica. Entonces se tiene que extirpar el tejido para que no altere el resto. Me pregunta Gianfranco cómo se detecta el cáncer. Bueno, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? El cáncer se puede detectar, por ejemplo, por tomografías, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tengas un dolor a la pierna, tengas un dolor en la cabeza, tengas un dolor a nivel de estomacal o cerca al hígado. Si ese dolor es continuo, tú dices, no, acá me tengo que ir a tratar. Te hacen una tomografía y el médico ve unas manchas ahí. Entonces dice, ¿no? El médico ya sospecha, pero estas manchas no son normales, ¿no? O sea, ve tu órgano y ve tipos de manchas en la tomografía. Entonces el médico sospecha que algo anormal y te hace análisis y a nivel sanguíneo, a nivel molecular, van a aparecer marcadores tumorales. Ya con eso se confirma, ¿no? Con la tomografía y con marcadores tumorales se confirma si hay cáncer o no. Y si es operable, obviamente que te programan, y si es tratable, por terapia química o por terapia radiológica, tratan de combatir a esas células que están creciendo excesivamente. Janet me dice, ¿podría mencionar algunos causantes de cáncer del estómago? Bueno, ahí va, en químicos, sí, pues, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, modificados, o sea, muy modificados químicamente, son potenciales causantes, por ejemplo, de un cáncer al estómago. O puede ser también, por ejemplo, infecciones microbianas, ¿no? Bacterianas, por ejemplo, Helicobacter, por ejemplo, ¿no? Helicobacter pylori es un potencial causante del cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque proliferó, aumentó, encontró bajas defensas, hace úlceras estomacales y por ahí ya hay un cáncer, por ejemplo, ¿no? Si es que Helicobacter no se ha eliminado a tiempo, porque todos los tenemos, pero en grados distintos. Lo que pasa es que al activarse el gen P53 activa otro gen que se llama gen P21. Ambos son avisos para que se dé la apoptosis celular y la célula cancerosa se elimina por muerte celular selectiva cuando se detecta y se activa. En realidad no solamente actúa el gen P53, sino activa el gen P21. Alen me dice si las úlceras ya son. No, no necesariamente, ¿no? Las úlceras pueden ser heridas que se hayan formado, pero no necesariamente son cáncer. Puede estar en un nivel inicial de formación, ¿no? Es cáncer ya cuando las úlceras son ya, digamos, muy avanzadas o muy antiguas, potencialmente ya podrían ser formar tumores, ¿no? A partir de esas heridas, ¿no? Y ahí sí podríamos darle una célula cancerosa, pero no todas son cáncer. Muy bien, mi estimado Brian, dígame. Profesor, una consulta. En el caso de la leucemia, que es de la sangre, ¿cuál sería un síntoma de alerta? Bueno, lastimosamente este problema puede darse en personas muy pequeñitas, puede darse en jóvenes y puede darse en adultos. Mira, un síntoma es, por ejemplo, uno de los síntomas más característicos es ver, ¿no? A la persona, por ejemplo, comienza a tener hematomas, ¿ya? La persona comienza a tener hematomas, como que la piel se le moretea, ¿no? Y en diferentes partes, por ejemplo, moretones le salen de la nada.
Y el otro es que en el análisis sanguíneo los glóbulos blancos aparecen en harta concentración, demasiado elevados. ¿Ya? Entonces, ese es un aviso de que la sangre, los glóbulos blancos están muy anómalos, están en mucha proliferación, están descontrolados. ¿Ya? Entonces, en leucemia, los leucocitos, los glóbulos blancos, están demasiado sobreexpresados. Ese es un aviso. Gracias a Dios, si se detecta a tiempo, hay tratamiento. Yo sé de casos que se han salvado a las personas detectadas a tiempo, pero en otros casos no sucede eso, ¿no? Y fallecen, por ejemplo, niños con leucemia, muy chiquitos, pueden fallecer con leucemia. Eso pasa, eso es más o menos un aviso de ello. Muy bien. Ya, profesor. Gracias. Listo. Muy bien, no sé si hay otra consulta para ya ir a la práctica rapidito para indicarte qué vas a hacer y luego activar el examen. A ver, voy a tratar de compartir. Acá hay un detalle. La persona se cura del cáncer y se vuelve... Sí, lo que pasa, Lucero, es que mira, te cuento un caso. También. Es una forma, Janet. Es una forma, pero ese trasplante es complicado, pues, ¿no? Es carísimo. Es carísimo. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de fuertes cantidades de dinero. Que algunas personas sacrificadamente lo hacen, ¿no? Pero es muy caro. Mira, Lucero, lo que pasa es que primero te cuento un caso de un profe. Hay un profesor en la universidad. Él, inicialmente, mira cómo es la vida, le detectan, él, por algún chequeo continuo que se hacía, le detectan un pequeño bultito en el riñón. ¿Ya? Un pequeño bultito en el riñón. Lo que yo sé es que él me cuenta antes que él era muy subido de peso, era gordo, pero a raíz de que le detectan que potencialmente él iba a ser diabético, porque ¿no? Cuando le hacen el chequeo le dicen, no, tú vas a tener diabetes, le dice, porque tu nivel de azúcar está muy subido y aparte tu peso, ¿no? Entonces él comienza a cuidarse. Bueno, él toma conciencia y dice, no, yo voy a cuidarme. Y él baja de peso, mejora su calidad alimentaria y luego baja, ¿no? Él es delgado, él está en la universidad, él es delgado ya. Pero en un chequeo siguiente le detectan un bultito en el riñón y el doctor le dice, mira, esto que está apareciendo acá te puede traer problemas más adelante porque puede ser cáncer. Y él decide operarse. ¿De acuerdo? Decide operarse. Ya lo vean. Pero ¿sabes qué pasa? Ese pequeño tumorcito fue un tumor, entre comillas, benigno, detectable. Le extirpa, pero su hemoglobina comienza a bajar. A pesar que le extirpan, le sacan el pequeño tumorcito que todavía no era maligno, le sacan, lo limpian todo. El riñón, tú sabes que también procesa hemoglobina. Y al parecer hubo un pequeño daño. Y él aún no recupera su hemoglobina, pero lo operan, lo tratan y él queda bien. Pasa un año y se hace un chequeo y le aparece un tumor en el cerebro y se opera. O sea, del riñón que le habían extraído, aparentemente
la semilla molecular viajó en sangre y se instaló en el cerebro. Pero él se cuidaba. Él ya había tenido buenos hábitos, había cambiado. Quizás, como tú mencionas ahí, haya sido propenso, pero no era por malos hábitos, ¿no? Sino que haya sido propenso, ¿no? Y él del riñón le sacaron un tumor en el cerebro, a lo cual él me dice, ¿no? La operación más horrible que he tenido es al cerebro. Es lo más horrible que he experimentado en mi vida. Me dice, nunca más quisiera que me vuelvan a abrir el cerebro, porque es de lo peor, me dice. Es horrible. Entonces, él está actualmente trabajando, pero sé que tiene controles continuos, mi estimado Lucero. A lo que él ha tenido, a lo que él ha pasado, él ya, si no me equivoco, se va controlando cada 6 meses, se hace un control. Le van revisando sangre, le hacen tomografía, ¿no? Para que de esa manera mantenga su calidad de vida. Así ha pasado. Te escuchamos, mi estimado Lucero. Sí, profesor, porque tengo una compañera, bueno, mi compañera de trabajo, toda su familia, bueno, lamentablemente está falleciendo de cáncer. Su papá, su hermano y varios integrantes de su familia tienen que estar en constante revisión porque todos son propensos, incluso ya ella desde ahora le hace chequeo a sus hijas que son pequeñas de 12, 15 y 20 años, cada 3, 6 meses porque todos son propensos. Y bueno, ella también ha tenido cáncer y lo detectaron a tiempo, lo sacaron, pues, ¿no? Pero Claro. sí, siempre, o sea, pensando en que puede volver, ella tiene mucho miedo, ¿no? Pero Exacto, entiendo. también yo noto sus hábitos y ella es de comer mucho dulce y yo he leído pues que el cáncer se alimenta del dulce, de todo, del azúcar, ¿no? En sí. Y a veces yo le digo, pero mantiene sus hábitos, ya es algo que no puede cambiar porque Claro, también no no tiene cambia. el conocimiento quizás, qué tal, pero sí se hace su chequeo, o sea, se pone inyecciones porque eso ha sido muy reciente, pues, ¿no? Recién le está creciendo el cabellito también a ella porque ha salido de eso. Y por eso le preguntaba eso, pues igual como amiga me da un poco de pesar, ¿no? De que eso pueda regresar, pero por eso le preguntaba. Buen dato, interesante. Interesante, interesante. Sí, lo que pasa es que asocian al cáncer con el azúcar porque acuérdate que una célula para hacer sus actividades necesita mucha energía, ¿no? Y por lo tanto el cáncer para crecer continuamente necesita energía y necesita riego sanguíneo. Y mira cómo es el tumor. La célula cancerosa cuando hace tumor sangre, jala sangre para que se alimente. Por eso que también la hemoglobina baja, pues, porque está alimentando los tumores. Y si el daño va a un nivel, a un órgano como es el riñón procesa hemoglobina y por lo tanto también al ser alterado baja el nivel de hemoglobina. A quien yo te hablo, en un varón la hemoglobina debe estar normalmente entre 14 a 16, me parece. No tengo el dato exacto, no recuerdo. Pero de él es 11, no sube de 11. A pesar que ha sido ya tratado y todo, ¿eh? Los chequeos, mi estimado Danny William, dependiendo, sé por el caso que te cuento que son cada 6 meses. Cada 6 meses se revisa, dependiendo del avance también, ¿no? Y en otro caso son anuales. Fabián me dice, ¿y cómo lo...? Ah, bueno, mi estimado Fabián, no conozco el detalle, pero le tuvieron que abrir el cerebro. Él tiene un corte en la cabeza, un corte de... Alet, me dices, con la predicción de los ganglios ya, ¿qué tipo de células permiten el crecimiento? ¿Son malignos o no?
Ale, te refieres a un cáncer a nivel de ganglios linfáticos? ¿Ahí te refieres? En realidad, las células que están, o sea, a nivel orgánico, si es que ese tipo de células, a nivel, por ejemplo, de los ganglios, a nivel de los del hígado, a nivel de los riñones, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. eh, a ver, los ganglios, esos se parecen tumores. Sí, claro, esos son los ganglios. Los ganglios están en todo el cuerpo, en realidad. Están en todo el cuerpo los ganglios. En los ganglios linfáticos se da la neutralización de las células, por ejemplo, dañinas. O sea, las células que nos están infectando son neutralizadas en los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos también pueden fallar a nivel de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y comienzan a crecer descontroladamente. Eso es lo que pasa. Sí, no, se hinchan cada tiempo porque hacen neutralización, pero si ya eso es anormal, claro, eso ya genera anomalía, dolor, ¿no? Si eso es anormal. Pero normalmente pueden doler porque neutralizan en esos lugares a células que han ingresado, ¿no? Esa es parte del sistema de defensa. Mérida, dime, te escuchamos. Profesor, dis- Profesor, una consulta. En el caso de las personas que hacen metástasis, que se abarca varios órganos del cuerpo, Ujú. Sí, ¿qué pasa ahí? Te ya, escuchamos. tenía mi problema con el agua. Ya, usted ha explicado acerca por ejemplo, exactamente del riñón, pero ¿cuál es ese proceso a nivel celular que hace que este cáncer se disemine a varios órganos y no solamente a uno? Claro, te refieres cuando ya avanza y generaliza. Sí, a lo que es metástasis, pues, ¿no? Que abarca no solamente el riñón, que fue el cáncer inicial, sino también Sí, pulmones, huesos, hígado. exacto, exacto. Va a diferencia. Y lo que pasa es que ya, acuérdate que como sistema de transporte está la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sangre va a todos lados, ¿no? Ahí se disemina, por ejemplo, ¿no? Y eso ya es esa generalización que tú indicas, esa metástasis. Y ese nivel ya, digamos, ¿no? Si es un cáncer terminal, solamente ya no se puede hacer nada en realidad, ¿no? Ya no se puede hacer nada, porque ya está muy avanzado, está generalizado. A veces se operan, pero en realidad la operación Calidad simplemente de ya, vida nada más. sí, porque cuando operan simplemente ya es un trámite prácticamente, ¿no? Lo observan y al final no hay vuelta atrás, porque ya está muy avanzado, ¿no? Ha proliferado demasiado. Lo ideal es, ¿sabes qué pasa también? A todos les digo que es que inicialmente no duele, pues. O sea, no se siente nada en realidad. Por eso es que nosotros no nos confiamos. No hay dolor, no hay anomalía, no pasa nada, no se siente, pero está avanzando. Ese es el problema, que es bien Sí, es silencioso. verdad. Yo conozco un caso de un amigo médico, que Médico, fue a un traumatólogo por un dolor de hombro. ¿ya? Entonces el traumatólogo vio algo raro, le mandó una toma, no una radiografía, sino una toma. Le mandó una tomografía y se dio cuenta que era un cáncer, un tipo de cáncer que estaba ya a nivel de hombro, por eso es que le dolía. Y cuando le hicieron Mm, los exámenes, todo, este cáncer había tenido su fase inicial a nivel del hígado, pero no tenía ni un síntoma a nivel de hígado. Se iba diseminando y ya no solamente estaba a nivel del hombro, sino estaba en hígado y estaba a nivel muscular. wow. Y dime, ¿y cómo termina? ¿Él trata? ¿Cómo termina todo Se eso? trató, pero ya había hecho metástasis, ya solamente más de 3 órganos entonces. Solo le dieron calidad Mm, de vida y él sí llegó a fallecer falleció. a los 42 años, muy joven.
42 años. Ah, No su tuvo ni mismo. un síntoma, nada, nada, solamente el dolor de hombro y ese era la metástasis que había hecho, pues, ¿no? ¿Y en qué tiempo, disculpa la curiosidad, y desde que lo detectan hasta que fallece, cuánto tiempo pasa? 6 meses fue, menos, Ah, 5 o 6 meses. Sí, en bien sí no se rápido. sabe dónde se inició porque él no mostró ni un síntoma, pero ya Claro, tenía varios órganos afectados. claro. Ujú. Mira, y el caso de mi papá falleció también de cáncer, pero mi papá ya era, pues tenía bastante edad, ¿no? Él fallece a los 86 años y a mi papá le apareció un carcinoma. Ujú. Lo que pasa es que mi papá siempre yo veía que él se limpiaba los pies y un día de curioso yo le pregunté, ¿no? ¿Qué tenía? Porque decía que le dolía el pie. Entonces me acerqué y como te digo, mi papá ya tenía casi 86 años, entonces él tenía le vi como un pedacito de carne en el dedo. Entonces lo llevamos a la posta y el de la posta le extirpó el pedazo, pero ese pedazo era bien raro, que yo no conocía mucho, pues, ¿no? No, la verdad, no tenía mucho conocimiento de esto. Y sí vi el pedazo, era como una coliflorcita, sin mentirles, en el dedo de mi papá. Y eso lo extirpó en la posta, lo extirparon, pero nos dijeron, ¿saben qué? Vayan y háganse un chequeo en el hospital, porque lo llevamos simplemente a la posta. Efectivamente, lo llevamos al hospital todo, y en el hospital nunca nos dieron el diagnóstico. Cuando fuimos a un diagnóstico en un centro, sí salió el diagnóstico. Yo leí el diagnóstico, y el diagnóstico aparecía como carcinoma, o sea, eso era cáncer, pues. Lo llevamos al hospital todo, y en el hospital sí nunca nos dieron una comunicación, un diagnóstico, nunca. Y luego le hacían pruebas, todo, ¿no? Y mi papá fallece después de ese examen de detección, que se le detecta el 2013, el 2015 fallece. Pero cuando ya fue su última etapa de vida, yo le revisé las piernas y tenía un montón de tumores en las piernas, montón de tumores, oscuros. Y ahí entendí recién, pues, ¿no? Que él había generalizado y sin mentirles, el último día de su vida, la hemoglobina le bajó a 2. Imagínense, a 2. La hemoglobina estar en... Bajísimo. Claro, o sea, ya fue el último término, ¿no? Y ya cuando yo hablé con el médico, ya me dijo las cosas bien claras, ¿no? Pero claro, de él sí demoró, pero nunca me informaron en el hospital, la ciencia cierta, ¿no? Nunca me llamó el médico, nunca, no, o sea, no, nos mantuvieron así prácticamente sin conocer mucho el caso hasta la parte final, ¿no? No nos explicaron nunca. Y como verán ustedes, chicos, este tema es... Profesor, una última preguntita ya para que pueda ir a la práctica. Dime. ¿Existen exámenes genéticos que pueden mencionar qué tipo de cáncer, ¿no? A la probabilidad de cáncer que podamos tener a futuro? Porque a veces en la televisión, pues, ¿no? A veces siempre sale eso, ¿no? De que el artista X o el artista Y, ¿no? Por un Ujú. examen genético se ha dado cuenta de que puede padecer de cáncer de mama. Entonces decide extirparse las mamas para evitar ese desarrollo de cáncer. ¿Eso qué tan cierto es? Mira, justamente cuando se habla del proyecto del genoma humano, hace algunos 20, 25 años aproximadamente, justamente era para eso. O sea, para que en tus cromosomas, a nivel genético, potencialmente se detecte si es que tú en el futuro vas a padecer de algún tipo de enfermedad. Se puede dar, ¿no? O sea, se puede predecir, pero claro, se tiene que estudiar a nivel cromosómico tus genes, porque en realidad las enfermedades están ahí, ¿no? Solamente se necesitan activar nada más. Esa activación, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Con la edad.
¿no? O sea, los genes de las potenciales enfermedades están ahí, pero se van a activar por edad. Uno puede ser porque el sistema inmunológico está fallando, ¿no? Uno puede ser por la forma como me alimento, ¿no? Una puede ser por mis costumbres, ¿no? Alimentarias, de descanso, qué sé yo, ¿no? Sí, es cierto, es viable, pero como entenderás, cualquiera no accede a eso, ¿no? Porque entenderás que eso es muy costoso, es mucha inversión de dinero. Desde el mismo tratamiento del cáncer es bien costoso y no te asegura que te vas a sanar, por ejemplo. Yo tuve un amigo hace muchos años que hizo el tratamiento y todo, casi hipotecó sus padres hipotecaron su casa. Imagínate todo lo que hicieron. Al final falleció y la deuda quedó y tuvieron que pagarlo, ¿no? Imagínate, ¿no? Lucero, te escuchamos. Sí, justo profesor, mi compañera que le digo me contó toda su historia y me dijo que a ella fue por el seguro, ¿no? Y se lo detectaron ahí, pero le dieron para la operación 3 meses y el doctor le dijo que su cáncer avanzaba cada minuto así al ras, o sea, iba avanzando, creciendo. Entonces, lo que hicieron toda su familia es recolectar dinero de donde sea y operarse en una clínica lo más pronto posible, ¿no? Y es por eso que ella se salvó, porque si hubiera esperado 3 meses le hubiera crecido mucho. Y bueno, ya Claro. como recomendación, ella me dijo, si algún día pasa o algo pasara o algún familiar, tú tienes que actuar así rápido, porque si tú lo dejas pasar, eso crece, me dice. Y ya pues Sí. es por eso que ella optó por eso. Ya cuando se operó, aparte en privado, ¿no? Ya hizo su tratamiento por el seguro. ¿Ya? Pero Y es sí, sumamente costoso. sí es sumamente costoso, ¿no? Y hicieron un montón de cosas. Dice que uno siempre tiene que tener ahorros por eso, pues. Aparte. Sí, aparte como dice Dani, pues, ¿no? Como es también algo económico, imagínate que es una ganancia, pues, ¿no? O sea, no cree en nadie y prácticamente eh, hay que tener, ¿no? Hay que tener un respaldo económico para ello. Bien, chicos, vamos a avanzar con la práctica y aquí les voy a mostrar lo siguiente. Miren, esto es de lo que nosotros hemos trabajado. La primera actividad solamente te pregunta, ¿qué sucede? O sea, tú tienes que colocar qué controla el primer punto de control, qué revisa o qué controla el segundo punto de control y qué revisa el tercer punto de control. Nada más. Es lo que te está preguntando acá. Ahí está. ¿Sí? Esa es la primera actividad. Claro, y recuerda que cuando termines de responder, siempre debes ponerle su conclusión. Porque he visto trabajos que no le han puesto conclusión. ¿Ya? Entonces hay que ponerle en cada actividad, hay que ponerle su conclusión. ¿Ya? Esta es la primera actividad. En la segunda, por imagen, por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, este primer cuadro revisa en internet cómo es la mitosis, revisa en internet, vas a buscar así, mira, pon mitosis en células de cebolla, que es vegetal, pues no mitosis en una célula vegetal. Mitosis en células de cebolla. Y ahí te van a comenzar a salir imágenes. Entonces, tienes que colocar qué fase es esta, qué fase es esta,
qué fase es esta y qué fase es, un ratito, que no pinta, y qué fase es esta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú dices, ya, la primera es, si tú dices, ¿no? La primera es anafase, dice, ¿no? Anafase. Un ratito, se volvió a cortar todo, un ratito. Anafase, ya está. Por ejemplo, si tú dices, si la primera es anafase, dice, ya, yo le voy a poner y digo, ya, la 1 es anafase, digo, ¿no? Ojo, que yo estoy solamente colocando ahí, no sé si será. Digo, la 1 es anafase, ¿no? Entonces, yo estoy entendiendo que esto es anafase. Esa es una célula. Y dice, ¿por qué? Justifica, dice, ¿por qué dices que es anafase? A ver, un ratito, voy a tratar de pintar. Ya, ¿por qué? Justificas. Lo que tú estás observando en cada foto, para que no te confundas, esta es una célula. Aquí hay otra célula, mira. Esta es otra célula. Aquí hay una célula. Si te estás dando cuenta, ahí los núcleos están modificándose porque están en división. Esta es otra célula. Esta es otra célula, mira. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que identificar quién es profase, quién es metafase, quién es anafase y quién es telofase. Y colocarlos acá al otro lado. Nada más. ¿De acuerdo? Una vez terminado, conclusión. A ver, no sé si ahí queda claro eso. Si hay dudas, me avisan. ¿Se entiende? Y haces tu conclusión. Ahí cierra la segunda actividad. Ahí cierra la segunda actividad. ¿Dudas? ¿Se entiende esta segunda actividad? Ya. La última actividad, entras de tu PDF que está colgado, entras a esta dirección y solamente haces, creo que hay, pero a ver, espérate un ratito. Ya. Dice, una vez que revises el video, ¿ya? Que revises el video, respondes a las preguntas, dice, ¿en qué se diferencia? Dice, ¿en qué se diferencia una célula cancerosa de una normal? Dice, ¿qué es un tumor benigno? ¿Qué es un tumor maligno? Dice, ¿qué efectos a nivel celular causan las células malignas? ¿Qué es la metástasis y qué tipo de cánceres en general? Ya respondes a esas 6 preguntas y al final haces tu conclusión. Ahí está. Y ahí cierras, son 3 actividades. Y ahí terminas. ¿De acuerdo? Entonces, como cada uno está trabajando individualmente, ya está, ¿no? Hacen sus 3 actividades, cada actividad con su conclusión. Y si no me equivoco, creo que hay que ponerle, a ver, no, objetivo ya está. Ya, solamente conclusión. Ya, solamente conclusión. Haces el procedimiento, el desarrollo y la conclusión, nada más. Y ya están las 3 actividades. ¿Dudas, preguntas?
Ahora lo voy a colocar lo más rápido posible, Fabián. Si es posible ahora mismo que estén trabajando. Ya. Entonces, voy a cortar la grabación para que pueda grabarse.